Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la sesión número 10 del programa ADN de la Amigable Composición. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino y soy la abogada a cargo de este servicio al interior del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En el día de hoy, la amigable composición se unen para que desde la perspectiva del derecho deportivo podamos analizar diferentes circunstancias. Y por eso nos acompaña uno de nuestros amigables componedores, el doctor Fabián Vilar, de quien me permito leer su perfil profesional a continuación. Abogado, especialista en contratación internacional, magíster en integración y globalización y especialista en Derecho Deportivo de la Universidad Externado de Colombia, experto en métodos alternativos de solución de conflictos, en particular conciliación, amigable composición y arbitraje. Cuenta con conocimiento y práctica en Derecho y Negociación Nacional e Internacional, Administración Deportiva, Integración Económica, Globalización, Derecho Económico Internacional, Litigio Nacional e Internacional y Política Comercial. Doctor Fabián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y el auditorio es todo suyo. La idea es hablar desde un punto de vista muy práctico entre la relación, poco usual, llamémoslo así, pero la idea es que hacia futuro motivar para que el mecanismo se utilice de manera más intensiva, porque tal vez, creería yo, principalmente por desconocimiento, no se aprovecha. Entonces, vamos a hablar de la relación entre la amigable composición como mecanismo alternativo de solución de conflictos y el deporte. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues vamos a abordar un tema acerca de, pues, precisar de manera breve, pues, qué es el deporte, luego, pues, cuáles son como sus fuentes normativas, y luego, utilizando lo que ya, pues, conocemos acerca de la amigable composición, pues, llegar a unas conclusiones elementales acerca del aprovechamiento que se podría tener de la amigable composición como un insumo muy útil en la industria deportiva. Muy bien. Entonces, bueno, en primer lugar, pues como para concretar qué es deporte, aunque pues es un tema pues ampliamente conocido porque la mayoría, estoy seguro que la mayoría de personas, si bien no practicamos deporte, sí somos muy aficionados al deporte. Y especialmente nosotros aquí en Colombia, debido a los últimos éxitos en los justas deportivas recientes a nivel internacional, pues motivan cada vez más a acercarnos al deporte. Entonces, pero pues para dar como una noción concreta en cuanto al deporte, pues desde el punto de vista de las instituciones de la Unión Europea, eh, hay un instrumento que es la Carta Europea del Deporte, donde dan una definición básica, nos expresan que pues deporte se puede entender como todo tipo de actividades físicas, donde hay una participación que pueda ser organizada o no tan organizada, ya miraremos eso, que te da por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, desarrollo de relaciones sociales o logro de resultados en competiciones en todos los niveles. Ya para aterrizarlo y ver algunas similitudes y diferencias en la ley del deporte, pues en su artículo, la ley 181, artículo 15, que entre otras ha habido desde que existe la ley del deporte muchos intentos de reforma que no han tenido éxito. En la actualidad hay un nuevo trámite, un proyecto que está cursando en el Congreso y veremos si de pronto finalmente se convierte en ley de la República, pero bueno, digamos que ha habido como esas vicisitudes frente a esa reforma normativa, porque seguramente habrán visto todo el tiempo en los medios de comunicación, ¿no?, que la ley del deporte está en mora de ser reformada, pero pues se han hecho muchos intentos y por diversos motivos que por cuestiones de espacio, por supuesto, no vamos a hablar acá y no es el propósito, pues no han llegado a buen puerto. Entonces, en esta ley, pues habla de que es una conducta humana por una actitud lúdica
desde el punto de vista de la educación, y de afán competitivo de comprobación y desafío, expresada por ejercicio corporal y mental dentro de normas, disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. Entonces, si uno se pusiera a comparar, digamos, obviamente hay N definiciones de lo que es deporte, y, digamos, pero tomando estas dos desde el punto de vista normativo, pues hay de destacar del tema físico, el tema psicológico, cual yo resalto mucho porque muchas veces es un poco desapercibido, pero por decirlo de una manera concreta, por ejemplo, a nivel de alto rendimiento, cuando si uno ve, por ejemplo, una competencia, 100 metros planos o cualquier competencia deportiva, pues las diferencias son mínimas, ¿no? Y buena parte del éxito es quien se debe entrenar, tanto en lo físico como en lo táctico, como en lo psicológico. Muchas veces cualquier aspecto puede ser la gran diferencia, puede ser ganar una medalla o no, por ejemplo, ya que recientemente pasamos por los Juegos Olímpicos. Entonces, es igual de importante y ya cada vez más, pero todavía menos de lo que se requiere. Ha sido destacado el entrenamiento psicológico con la misma importancia del entrenamiento, pues, físico, por supuesto. Bien, entonces, dentro del asunto, ¿qué es deporte? ¿Qué no es deporte? Hay palabras que puedan aproximarse o que puedan llegar a veces a confundirse porque tienen algunas similitudes, pero digamos para ir precisando y cerrando un poco el cerco. Obviamente esto pues, es solo una de tantas definiciones o de aproximaciones, entonces para que entendamos deporte, primero el aspecto físico, pensaría que pues, digamos ahí no hay mayor discusión. El aspecto mental, el cual acabo de resaltar, cada vez más importante la labor mental en el entrenamiento con profesionales idóneos, especialmente, pues, en particular de la psicología del deporte. El aspecto de una competición, porque si no hay competencia o no hay un objetivo para una competencia, no hay deporte. Si uno se reúne con un grupo de amigos con un balón de fútbol, o cuando era niño, usaba un par de piedras y jugaba lo que, bueno, aquí en Bogotá decíamos banquitas, no sé cómo digan en otras regiones. Digamos eso en estricto sentido, pues, digamos, es juego, es un concepto aproximado, pero no es deporte, ¿no? Eh, entonces, tiene que haber, pues, una competición, tiene que estar institucionalizada, o sea, un organismo que lo regule, que lo organice, expresa unos valores y de aquí se resalta mucho este aspecto, ¿no? Si algo da valores en la vida, en mi opinión, es la práctica, ya sea de manera profesional o aunque sea de aficionada de una actividad deportiva. Pues, bueno, en mi caso particular, pues yo fui deportista aficionado, nunca fui profesional, pero fui aficionado y alcancé a estar pues, en seleccionados de pues, colegio, universidad. Y precisamente uno, si bien uno después no se dedicó profesionalmente al deporte en condición de deportista, sí, gracias a esos valores, por ejemplo, el valor del trabajo en equipo, cuando los deportes son de conjunto, el valor de la disciplina, nada enseña mejor la disciplina que una vocación deportiva. El respeto, la obediencia a las reglas, bueno, todo eso. Otro aspecto, por supuesto, es la superación. Entonces, si yo estoy compitiendo con otros, pues, pues estoy buscando superar a otros y, bueno, como dicen por ahí, también superarme a mí mismo. Todas esas situaciones son eh, relevantes desde el punto de vista del deporte y si no se presentan o en la ejecución de un deporte, ya hablándolo en términos jurídicos, si por ejemplo en una competición
pues se apartan de esos valores eventualmente, digamos, el logro deportivo o la persona puede ser descalificada, ¿no? Entonces, todo esto exige, pues exige el deporte, ¿no? Todo el control mental. Entonces, comparando conceptos de algo cercano al deporte y algo que no lo sea, digamos que cuando las personas son pues pequeñas, cuando somos pues niños y jugamos con los vecinos, con los amigos del barrio, con una pelota bueno, de alguna manera, escondidas o lo que sea, bueno, eso es juego. Y claramente, pues el juego no tiene los mismos elementos que un deporte porque no tiene las mismas reglas, no tiene la misma disciplina, pero no quiere decir que el juego no sea importante porque pues todo deporte, ante las cosas no nacen hechas, ¿no? Nosotros no nacimos abogados o no nacimos deportistas, sino que tuvo que haber eh, pues sí, un trámite, un proceso lento y con esfuerzo para que algo después se consolide. Entonces, lo que hoy en día es un deporte, inicialmente eh, nacería como un juego, ¿no? Entonces, luego, pues ustedes ya podrán imaginar, ¿no? Entonces, pues se empieza de manera improvisada, luego para que eso no sea un desorden, se van acordando unas reglas, luego se busca un reconocimiento, bueno, esto dicho de una manera pues demasiado elemental, y luego pues la cosa va evolucionando, entonces un juego, no todo juego es deporte, ¿sí? Pero todo deporte en algún momento, digamos que esta es una pequeña conclusión en este punto, todo deporte en algún momento fue un juego, ¿no? También el deporte, algo muy interesante, digamos, tiene que ver con asuntos de supervivencia, ¿no? Muchos deportes, especialmente los más antiguos, provienen de asuntos de supervivencia que hoy en día pues se presentan, ¿no? Entonces el boxeo, pues, ¿qué más básico o que ha existido siempre que golpearse? O el tema, bueno, pasando a asuntos más agradables, o el tema de, por ejemplo, lanzamiento de jabalina, pues eso no es que a alguien se le ocurrió coger un palo y lanzarlo a ver qué tan lejos, sino que eso deriva de la caza. Sí, o sea, la jabalina se usaba, pues, por la caza, posiblemente hoy en día en algunas comunidades eh, que vivan de una manera más con la naturaleza y no con tanta tecnología, todavía se use eso. Entonces, ahí podemos ver que, pues, este tipo de cosas. Entonces, si bien ya en eventos deportivos muy importantes, pues obviamente estamos hablando de deporte, sin embargo, la palabra juego es tan trascendente que inclusive todavía se conserva el nombre. Eso ya es digamos que, un asunto de pues, anécdota histórica, ¿no? Entonces, acá podemos ver en la presentación lo que ha sido el último ciclo olímpico para Colombia. Entonces, ciclo olímpico se entiende como esas competencias multideporte en las cuales, bueno, en el caso nuestro de Colombia, pues participan nuestros deportistas. Entonces, digamos que, por así decirlo, viene de menos a más. Entonces, a medida que va avanzando en el ciclo, cada vez la competencia es más difícil porque pues es cada vez más internacional. Entonces comenzamos, por ejemplo, en el caso, pues solo para relatar los últimos ciclo olímpico, y aquí mantienen la palabra juego, que es lo que quiero destacar, pese a que estamos hablando en estricto sentido de deporte. Inclusive son los deportistas de más alto rendimiento, pero por esa tradición, por esa trascendencia histórica, pues si bien no están haciendo juegos, pues siguen utilizando, pues se usa la palabra juego como una tradición. Entonces tenemos los Juegos Bolivarianos, que bolivarianos pues son los países bolivarianos, o sea, libertados por Simón Bolívar, más otros, generalmente más otros invitados. En este caso fueron, o sea, los países bolivarianos son 5, y pues participaron 11, pues hay varios invitados, como por ejemplo República Dominicana y bueno, otros. Fueron en Valledupar. Luego están los suramericanos, entonces los países suramericanos que fueron
en Asunción. Aquí, bueno, ocurrió algo curioso, y es que pues fueron muy seguidos en el mismo año por el tema de, recordarán que debido al COVID, los Olímpicos Tokio 2020, pues realmente fue en el 2021, lo cual acortó un año el ciclo olímpico y bueno, el deporte tuvo que ajustar su calendario de manera apresurada. Entonces luego está pues y cada juego pues tiene, digamos, su organización detrás, ¿no? Entonces hay una organización bolivariana y otra organización suramericana y así. Luego entonces está, por ejemplo, ya los panamericanos, que es todo el continente americano. Entonces, como podemos ver, entonces en uno primero inicialmente solo son 5 países en eso. Por ejemplo, Colombia es el campeón, ¿no? Pero ya a medida que, con un rival muy fuerte que es Venezuela, y bueno, vienen otros, pero ya a medida que crece el número de, por ejemplo, países participantes, pues ya el nivel es más alto y cada vez conseguir medalla o incluso una clasificación es muy difícil, ¿no? Entonces a nivel, por ejemplo, panamericano es todo el continente, pues ni se diga lo que es Colombia, pues en los últimos años es considerada como una potencia deportiva, pero claramente por encima de Colombia están países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, a veces México, bueno, a veces logramos ganarle a México, bueno, eso es parejo, pero esencialmente en Sudamérica pues nos gana Brasil, y a nivel pues del continente pues nos va a ganar, por supuesto, por toda la población, infraestructura, recursos, apoyo, etcétera, Estados Unidos, Canadá, bueno, eventualmente México, que por supuesto económicamente es un país mucho más desarrollado. Bueno, está todos los Juegos Panamericanos que ocurrieron en Santiago de Chile. Pues tristemente, pues y ya pues todos tenemos en la mente que infortunadamente los próximos iban a ser en Colombia, pero pues ya no van a ser, va a repetir Lima, que fue sede en el 2019, y pues debido a que pues Colombia, al parecer, pues digamos, debido a unos compromisos que tal vez no se cumplieron, pues reasignaron la sede. Infortunadamente nos perdimos esa oportunidad, pues será nuevamente en Lima, que ya tuvo en el 2019. Digo infortunadamente porque más allá del tema deportivo, desde el punto de vista económico, eh, invito a quien, digamos, o recordarán ustedes, por ejemplo, una declaración que hizo Mariana Pajón, que en mi modo de ver resume claramente, digamos, lo que implica unos Juegos Panamericanos, ¿no? Porque no es solamente gastar un dinero y tener algo de turismo, sino que eso genera empleo, mucha infraestructura, mucha cultura, y bueno, nos perdimos todo. Lamentablemente eso, esperemos que más adelante Colombia pueda volver a estar a la altura de poder hacer unos Juegos Panamericanos, que ya los hizo. De hecho, eh, Colombia pues tuvo unos Juegos Panamericanos con Cali en el año 71, y precisamente gracias a eso fue que Cali se transformó en una ciudad deportiva. Incluso Cali es la capital deportiva de Colombia debido a eso. Entonces, bueno. Y bueno, por supuesto los Juegos Olímpicos, que los últimos fueron en París, nos veremos, si Dios quiere, en Los Ángeles. Bien, entonces ya metiéndonos a asuntos jurídicos. Entonces, digamos que no vamos a demorarnos en esto porque realmente mi concepto no vale la pena, pero para tenerlo claro, pues hay diferencias, o se dice que hay diferencias en lo que se entiende de si estamos hablando de derecho deportivo, de derecho del deporte. Digamos que en esto no hay como una conclusión pacífica, por eso no, ni voy a tomar partido, pero pues simplemente digamos que lo que más se entiende es que deportivo es algo más específico. Repito, esto no es pacífico, entonces es discutible, y derecho de deporte es algo más global. Entonces, derecho deportivo serían como todo lo que es estrictamente deportivo. Entonces, las normas que tienen que ver con el deporte, la organización deportiva y lo que regula competencias, funcionamiento, organización, etcétera. Pero derecho del deporte, digamos que hay un poco más de consenso, si se quiere usar ese término,
en que pues son normas que influyen en el deporte, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, si hablamos simplemente de influir, pues como vivimos en un mundo globalizado, pues prácticamente todo influye todo, ¿no? Entonces, si decimos desde el punto de vista del deporte, ok, ¿qué influye el deporte? Uf, muchas cosas, ¿no? El tema científico, por ejemplo, las normas del dopaje, el tema de crisis empresarial, normas de insolvencia. Ahorita, por ejemplo, el Deportivo Cali está en un proceso de insolvencia para hablar de un caso concreto. Bueno, muchos otros equipos han estado y estarán, estoy seguro, en situaciones de dificultades económicas. El tema de salud, el tema de los seguros, el tema de organizaciones deportivas. Bueno, ya hablaremos en un rato más a profundidad de eso, pero digamos, todo tema laboral, por ejemplo, los contratos de las personas que hacen deporte o que patrocinan deportistas, bueno, etcétera. Entonces, para cerrar, digamos, um, dos términos, podríamos decir, en términos generales, repito, no específico, que derecho deportivo sería una especie dentro de un género que sería derecho del deporte. Entonces, derecho deportivo incluye lo estrictamente deportivo, o sea, la disciplina de la competencia, ¿sí? Tema de esos aspectos, y derecho de deporte sería además, pues, que incluye eso, pues, todo lo relacionado con industria del deporte, que pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, patrocinio, seguridad social, políticas públicas alrededor del deporte, bueno, etcétera. Bien, entonces, para entender y más adelante, porque obviamente la idea de esta conversación es resaltar esto en relación con la amigable composición. Entonces, esto no es una charla exclusivamente de deporte o derecho deportivo, sino que cómo podemos aprovechar el amigable composición, que en un muy bonito mecanismo de solución de controversias. Entonces, dentro de los principios del derecho deportivo, pues podemos enunciar los siguientes: un monopolio territorial como cualquier área del derecho, una afiliación obligatoria, y esto es algo muy particular del deporte, ya lo profundizamos en un momento, y es que seguramente ustedes eh, tendrán en mente que, por ejemplo, se habla mucho que los equipos tienen que obedecerle por ejemplo, en el caso del fútbol, que es un deporte muy popular en nuestro país. Entonces, que los equipos profesionales tienen que seguir las reglas de la DIMAYOR, que la DIMAYOR tiene que estar acorde con lo que diga la Federación Colombiana de Fútbol, por ejemplo, que la Federación Colombiana de Fútbol y que todo el mundo tiene que obedecerle a la FIFA, ¿sí? Y así con cada deporte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en cada deporte, esencialmente, si lo tomamos desde el punto de vista como de una pirámide, en el caso de los abogados, la pirámide de Kelsen, de jerarquía normativa, pues digamos que una persona o alguien que participe en este sistema tiene que, digamos, el deportista, por ejemplo, un futbolista, está obligado a vincularse a un club, el club está, digamos, si es profesional, está obligado, en el caso colombiano, a estar en la I mayor. mm, eh, ah, a su vez, pues también están obligados a participar de la federación, etcétera, y las federaciones de unas confederaciones y también de la FIFA. El principio de par condicio, pero no es la par condicio creditorum. La par condicio es que la idea es que en el derecho deportivo tiene que ver que las competencias deben ser mm, incierto su resultado, es decir, si de antemano vamos a saber quién, bueno, obviamente si hay alguien que es muy fuerte en un momento dado, lo más probable es que gane, ¿no? Si, por ejemplo, en el tenis eso es muy común, o en el boxeo, cuando alguien está en la cúspide de su rendimiento y, digamos, los rivales no logran ganarle casa, pero en general la idea es que el resultado no es incierto, y eso genera como cierta manera de igualdad pues, en la competencia,
porque puede ganar un equipo, puede ganar otro, bueno, o si es un deporte individual, pues puede ganar una persona, bueno, sí, eh, no hay, digamos, esa situación de saber con certeza quién va a ganar, quién va a perder. Obviamente, como en estadística, hay más probabilidad de que alguien gane, que alguien pierde, pero a veces, muchas veces seguirá la estadística y algunas veces no. Y bueno, publicidad y control de registro. Entonces, aquí se aplica lo que dicen en las empresas. Claramente, lo que no se mide no existe, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo, pues, digamos, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues llevan muy claro el registro de los tiempos, para saber quién gana, o, sí, o quiénes ganan, o en qué lugar quedaron, o si alguien rompió un récord de temporada, o récord olímpico, récord mundial, todo eso. Y por supuesto, eso tiene unas reglas detrás de ello, todo eso es derecho. Juego limpio, ¿sí? Entonces, famoso lema que usa la FIFA, pero pues se aplica a todos los deportes, ¿no? El fair play. No discriminación, bueno, eso no amerita mayor comentario. Prevalencia del mérito y el principio de pro competición. Esto es muy importante y hace algo muy especial al derecho deportivo frente a otros aspectos. Supongan ustedes un problema entre dos empresas, se va al juez y el juez, bueno, se demorará un tiempo y al final tomará una decisión o el árbitro. Y bien, en materia deportiva, digamos que, y especialmente en competencia, un principio fundamental es el de mantener la competencia. Entonces les voy a poner un ejemplo concreto que tiene que ver con Colombia en los pasados Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, por decir algo, en los Olímpicos pasados, en los de Tokio, estaba un boxeador colombiano, Juergen Martínez, que estaba en semifinales para pasar y competir por la medalla de oro. Pues digamos que para los que no somos expertos en boxeo, pero yo diría para todo el mundo, él claramente ganó la pelea. Incluso el rival, que era un japonés, salió en silla de ruedas, el colombiano estaba entero, pero le dieron la medalla o bueno, declararon los jueces, porque eso es con unos jueces en el boxeo, de la competencia, bueno, en todas las competencias, declararon vencedor la decisión, fue que declaró eh, vencedor al japonés. Entonces, por supuesto, no, ahí no se van a esperar ni siquiera meses ni días, porque en unos juegos que son 3 semanas y en 3 semanas tienen que agotarse todas las competencias, pues, ¿qué podemos ver de ahí? Que si hay alguna controversia, tiene que ser resuelta casi que de inmediato. Entonces, pues no es el espacio para hablar de eso, pero por ejemplo, si existe en una competencia como unos Juegos Olímpicos, de hecho se ejerció eh, apelar la decisión, pero eso se sustenta en horas y se resuelve en horas. ¿Por qué? Como 6 horas más o menos cada cosa. Porque al día siguiente, pues ya es la pelea por la medalla de oro, ¿no? Finalmente, el caso de Colombia, a través de unos abogados expertos en derecho deportivo, interpusieron el recurso y infortunadamente salió en contra de los intereses del deporte colombiano, pero se hizo uso entonces acá, ¿por qué tiene que el juez o el árbitro, mejor, el árbitro en derecho resolver tan rápido? Pues porque primero está la competencia, no podemos esperarnos a pues, los 6 meses que duraría, por ejemplo, un arbitraje o qué sé yo. Bien, entonces, dentro de las fuentes, básicamente, pues hay fuentes de derecho público y fuentes de derecho privado, pero esencialmente o lo usual en la mayoría de los casos es que se aplique más que todo normas de derecho privado. Entonces, frente a normas de derecho público, pues obviamente los organismos que regulan temas deportivos, por ejemplo, en nuestro caso el Ministerio del Deporte, o eventualmente, bueno, el Ministerio del Deporte principalmente, ¿no? Pues también tratados internacionales a las cuales se vincule pues diferentes estados, pues esas son normas de derecho internacional público, pero existe lo que en derecho deportivo se califica como lex esportivo.
Entonces ahí está subrayado y en negrita. ¿Por qué? Porque obviamente se usan todas las fuentes, pero en la mayoría de los casos lo que está más al detalle es la ley deportiva. Para resumirlo, porque pues no extendernos en el tema, eh, como les decía, por ejemplo, cada deporte está regulado, son organismos privados. Entonces, por ejemplo, si miramos, digamos, el fútbol, como les decía, ¿no? Entonces está clubes, están los deportistas. Si viéramos como los actores de lo más, digamos, de menos jerarquía a lo mayor jerarquía, pues, pues la parte inicial es más baja está en cuanto a eh, poder de decidir o de regular está, pues, digamos, el deportista, el entrenador, etcétera. Luego vendría a estar el club, luego vendría a estar la liga, por ejemplo, la liga a la que pertenezca, pues, luego estaría pues, la federación, la confederación y la federación internacional. Y así en cada deporte. Entonces, más o menos, ¿qué podemos intuir? ¿No? Pues, y supongo que la mayoría son abogados, pues que obviamente, bueno, todo esto son organismos privados, ¿no? Y por supuesto que digamos que la regulación de un club, que puede tener su regulación, como por ejemplo unos estatutos, unas normas disciplinarias dentro del club, en cualquier deporte, etcétera, no pueden ir en contra de normas, digamos, de mayor jerarquía, como puede ser las regulaciones de la liga. Y a su vez las regulaciones de la liga no pueden ir en contra de lo que diga la Federación Internacional y así. Pero imagínense que seguramente lo han escuchado por noticias. Además de respetar eso, pues hay que respetar las normas de derecho, pues estatal, ¿no? Entonces ahí, como se diría en derecho internacional, existe frente a las normas, o este término es muy empleado en TLCs, lo que se denomina como y en mecanismos de integración en un spaghetti bowl sí, como una sopa o como, sí, como una tazón de espaguetis donde confluyen muchas normas de distinta jerarquía y de distinta categoría en el sentido de público-privado y hay que armonizar todo ello. Eventualmente pudiera ser que por cumplir una norma en estricto sentido esté cumpliendo un compromiso de otra norma, ¿no? Entonces hay que mirar hasta dónde podemos cumplir todo o la mayor o si se genera un incumplimiento que sea el menor posible, pero en general, obviamente, como sabemos, pues las normas son para cumplirlas. Entonces, en el tema deportivo, en la mayoría de cosas está regulados por el asunto de normas de federación internacional y federación nacional y bueno, club, etcétera. Por supuesto, hay que respetar derecho estatal, tratados internacionales, organismos de integración. Muy bien, ahora aquí entonces hagamos la integración pues, con el propósito de este tipo de charlas que se llama ADN de la amigable composición. Entonces, la idea acá es mirar cómo puede aportar la amigable composición, que en mi opinión lo puede hacer mucho, a la industria del deporte. ¿Sí? ¿Cómo puede ser de mutuo beneficio o cómo puede el deporte ayudar a utilizar cada vez más como mecanismo de solución de controversias la amigable composición, una relación de doble vía? Entonces, básicamente, ¿qué, qué tenemos de la amigable composición? Bueno, hay unas partes, entonces unas partes que son de derecho público, que pueden ser unos particulares, persona natural, persona jurídica, o pueden ser empresas, bueno, empresas o pueden ser entidades públicas, ¿no? Ministerios, ¿sí? Bueno, bien. Otro aspecto importante que está dentro de la normatividad colombiana, que está a su vez en el estatuto arbitral, es que la amigable composición es de controversias, para resolver controversias de naturaleza contractual. Entonces aquí ya nos van dando ideas, ok. Entonces, entonces en medio de deporte, pues, no sé, pensemos deportistas, pensemos federaciones, pensemos ligas, eh, etcétera. El mismo estado, en temas que tengan alguna relación con deporte. Controversias contractuales, bueno, aquí ya no reduce el tema, pero pues contratos hay infinitos, ¿sí? Temas de libre disposición, efecto de transacción
Y otro aspecto que yo destaco mucho acá es que la amigable composición, la regla general, a diferencia de otros mecanismos, es la equidad. Lo que se entiende, quien deba resolver esta controversia como lo que es justo, ¿no? Entonces, o lo que es bien concebido respecto a ese medio. Entonces, esta es la regla general, resalto eso, salvo que pacto en contrario pues, de las partes, entonces ya se puede aplicar la equidad o el derecho, o se puede aplicar las dos cosas. Pero acá, digamos, desde el punto de vista de solución de controversias de revolucionario, decir que preferentemente la equidad, o sea, como regla general. Entonces, de aquí de todos estos elementos que son muy importantes, pues yo resalto dos esencialmente que son lo que limita el ámbito, pues que es sobre contratos, ¿sí? Contratos de cualquier naturaleza relacionados con el deporte. Ya miraremos qué tipo de contratos. Y pues equidad, ¿no? Entonces se puede resolver desde el punto de vista de la equidad, incluso esa es la norma general. Bueno, acá que destaco, bueno, al ser equidad, entonces, por supuesto, tiene más flexibilidad. No se requiere que los que resuelvan sean abogados, pero sí, preferiblemente, si quien resuelve, porque la amigable composición puede ser uno o tres, o por lo menos si haya un abogado, eh, pues que oriente, pero buenísimo ese tipo de equipos donde están abogados con profesionales expertos en otras disciplinas. Por ejemplo, pensemos acá temas de deporte, científicos, si estamos hablando de infraestructura, ingenieros para temas de aspectos deportivos, expertos en marketing, en ventas. Entonces, ese tipo de equipos o combinaciones son poderosas. Ya vamos a hablar en un momentico de qué tipo de controversias que tengan que ver con asuntos que influyan en el deporte, pues podríamos resolver por amigable composición. Procedimiento de la amigable composición, pues básicamente, dicho de manera simple, tiene tres pasos. Una, según nuestra normatividad, porque incluso a nivel internacional eso, el primer, no es obligatorio la audiencia, pero bueno, lo que nos expresa la norma colombiana, básicamente tres pasos. Una audiencia donde se busca una mediación, o sea, se podría resolver que la amigable composición, pues si en un arbitraje o incluso en un proceso judicial no, no excluye la manera de resolver aún estando en una controversia directamente, pues mucho menos lo va a hacer la amigable composición. Entonces, en esa audiencia se procura una mediación a ver si las partes podrían eventualmente resolver el conflicto. Luego, bueno, eventualmente si no se logra, pues él o los amigables componedores podrían solicitar la evidencia que requiere como para analizar qué tipo de decisión podrían tomar. Y acuérdense que aquí, como no necesariamente son abogados, pues digamos que no tiene la rigidez ni la ritualidad de un proceso judicial, ¿no? Y finalmente una decisión de carácter vinculante para las partes con efectos de transacción en un término de 60 días. Decisión que van a hacer quién o quiénes, él o los amigables componedores que pueden ser abogados o no abogados y pues la idea. Entonces, ¿qué ventajas podríamos sacar en una controversia en temas que influyan al deporte utilizando este mecanismo de la amigable composición? Eh, y aquí sí me voy a detener un poco. Entonces, primero que todo, el énfasis que tiene el mecanismo, ¿no? El énfasis busca más que todo en solucionar un inconveniente, digámoslo así, más que en buscar sancionar. Por supuesto, puede que la decisión del amigable componedor implique una sanción económica, como lo pudiera ser un laudo arbitral, pero digamos que eso es accesorio, o sea, lo principal es más buscar la solución que no necesariamente o no tan frecuente como lo pudiera hacer un proceso, bueno, proceso no, más que en un arbitraje o un proceso judicial, ahí sí la palabra proceso. Otro aspecto es que la amigable composición nos podría servir desde el punto de vista comercial,
es un elemento extrajurídico, a ayudar a conservar la relación, que es consecuencia de lo anterior. Es decir, si nos enfocamos más en solucionar que en sancionar, no es una confrontación tan directa, puede que la relación que ha tenido unos impases pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, y la gente que trabaja en empresas o que maneja el tema comercial lo tiene muy claro, ¿no? Vale más conservar la relación si desde el punto de vista la relación comercial es útil, es preferible perder algún dinero y hacer nuevos negocios o mirar en maneras creativas, si esto lo permite el mecanismo, de cómo solucionamos la controversia que se está presentando. Privacidad, bueno, es un mecanismo pues que es pues la información es privada, salvo que las partes decidan que hacer pública la solución, pero en principio es privado, lo que nos permite solucionar de manera discreta las controversias, flexible, ahorro de tiempo y dinero. Tiempo, ¿por qué? Porque es un mecanismo básicamente de 3 pasos. Dinero porque pues vale menos, incluso pues específicamente en los reglamentos usualmente se establece, la mayoría de reglamentos aquí en Colombia, que los honorarios, por ejemplo, son menores que los de un árbitro. Acelera el cumplimiento contractual de las partes, mitiga futuros perjuicios. Si yo voy solucionando un tema sobre la marcha, digamos, se ha presentado un inconveniente, pero mientras eh, voy solucionando antes de que se agrave o crezca esa bola de nieve. Otro aspecto, y yo diría que este es el más importante, este tipo de soluciones, no solo en deporte, pero en deporte se puede usar. ¿Dónde se ha usado bastante la amigable? Bueno, bastante es un decir, la amigable composición en nuestro medio, en contratos de infraestructura, en temas de construcción. Pero esto se puede aplicar también, o sea, así como ha sido exitoso en eso, se podría aplicar en temas de deporte. Entonces, en contratos de largo plazo y prestaciones periódicas, como por ejemplo un patrocinio importante, piensen en un patrocinio de una empresa muy grande con una federación deportiva, cual está involucrado el apoyo a los deportistas por un periodo largo. Entonces, sería bueno de pronto usar este mecanismo y no irnos a, de pronto al arbitraje o peor aún a un proceso judicial, que igual son mecanismos válidos, pero lo importante es que si queremos una relación de largo plazo, si estamos en un contrato de largo plazo, pues tal vez este sea la mejor opción, ¿no? Igual es como hay opciones, el usuario escogerá lo que más le convenga o lo que más se ajuste a su estilo, a sus intereses. Este es solo una opción, pero es una opción muy interesante. Por supuesto, evitar el excesivo ritualismo. Como es un tema más visto desde el punto de vista contractual y visto desde el punto de la equidad, desde el punto de vista de la equidad, y no tanto con excesivo ritualismo como puede ser un proceso judicial, pues digamos que surtimos esos inconvenientes. En concreto, y ya pues finalizando, agradeciendo su atención y su paciencia, ¿en qué tipo de contratos en temas que influyan al deporte cabe perfectamente la figura? Contratos que tengan que ver con asuntos de entretenimiento. El deporte en general está dentro de lo que podríamos clasificar como el entretenimiento. Entonces, genera grandes ingresos y ocupa el ocio, el tiempo libre de la gente. El tema de las redes sociales, la explotación de la imagen de, por ejemplo, deportistas o equipos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los futbolistas más famosos, eh, bueno, o basquetbolistas, por ejemplo, Michael Jordan, que ya está retirado, pero bueno, uh, LeBron James, que ya casi está de salida, eh, ganan incluso mucho más explotando su imagen que con su salario como deportistas, que igual ganan mucho dinero. El tema de los patrocinios, por ejemplo, que patrocinen el fútbol femenino, que está tan de moda ahora, ¿no? Por los logros de los últimos años, que patrocinen otros deportes, bueno, el ciclismo, o bueno, en fin. Entonces, la idea son relaciones a largo plazo, ¿no? Todos conocemos empresas muy famosas que han tenido contratos de patrocinio
largos en el tiempo, por ejemplo, con el fútbol. Entonces, si surge, en las relaciones siempre surge alguna controversia, entonces, ¿vamos a dañar la relación comercial por un inconveniente? No, vamos a darle una solución y no dañemos la relación de largo plazo. Puede ser la amigable composición la manera de solucionar eso y no terminar dañando la relación, por ejemplo, un patrocinador que lleve años patrocinando un deporte, ¿no? Entonces, bueno, tema de las transmisiones, los derechos de televisión, que genera mucho dinero, asuntos de derecho público, privado. ¿Por qué público? Porque piensen ustedes que para eventos deportivos donde está de por medio una entidad pública, pues también, más allá de la contratación estatal, pues también tiene que mirar las necesidades de los deportes y conocer sobre el deporte. Pues, por ejemplo, unos juegos nacionales. Ok, entonces no cualquiera sabe construir coliseos, pistas atléticas. Entonces, ¿quiénes son las personas expertas en solucionar la controversia? De pronto alguien, no necesariamente una persona que construye edificios sabe hacer un estadio o sabe hacer una pista atlética, ¿no? Entonces tiene que ser un experto en eso, junto con el abogado para el tema jurídico, etc. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, el derecho privado. Laboral, en lo que no sea disponible. Usualmente los contratos de los deportistas están atados más allá de un salario a unos resultados que pueden o no ser renunciables dependiendo de la naturaleza. El tema del dopaje, no en el sentido disciplinario, sino de, por ejemplo, Colombia tuvo un laboratorio de controlar el dopaje, entonces pero perdió la licencia por la Agencia Mundial Antidopaje, o sea, un laboratorio autorizado hasta hace unos años. Por ejemplo, una controversia relacionada con asuntos técnicos de ese nuevo intento que tiene Colombia de volver a tener un laboratorio internacional de control del dopaje, tiene que ver con asuntos pues, de construcción, pero también científico, entonces eso pudiera ser seguros. Entonces en un partido puede haber lesionados de gravedad. Por ejemplo, acuérdense a nivel internacional, un futbolista argentino contrató un equipo, pasó de un equipo a otro y después, lamentablemente, pues le pusieron un avión a su disposición para transportarlo, eso fue en Europa, y tuvo un accidente aéreo y murió el jugador. Como jugadores, pues es una inversión tan alta, los dos equipos enfrascados en una discusión porque estaban de por medio casi 100 millones de euros. Bueno, licencias de uso de marcas, relacionadas con engagement frente a un evento deportivo, bueno, contratos en general, asuntos de planeación fiscal, eventos deportivos, todo eso. Claro, ¿qué tiene esto de tipo de contratos? Relaciones de largo plazo que pudieran ser, que son contractuales, que son de disposición, o sea, todas las características de la amigable composición. Entonces, la invitación aquí a todos los usuarios es que utilicen el mecanismo, por ejemplo, para este tipo de controversias. Y esto nos permite mantener la relación, llevarlo a una justicia más rápida, más económica, y de pronto darle soluciones creativas y que sean más acordes con el problema. Bueno, propiedad intelectual, apuestas deportivas, temas de publicidad, temas de salud, infraestructura deportiva, seguridad, por ejemplo, un evento. Pues un partido de fútbol requiere seguridad. Bueno, entonces, ¿qué hace el organizador? Le dice a la policía, présteme unos policías, pero pues la policía no puede destinar todos los policías a cuidar un partido en el Estadio El Campín, en el caso de Bogotá, o en el Metropolitano, en Barranquilla, o bueno, allá en Bucaramanga, que recientemente con el campeonato, felicitaciones, equipo campeón. Y entonces, obviamente hay que contratar una seguridad relacionada con el evento, ¿no? Entonces, algún inconveniente, una relación de largo plazo con nuestro proveedor, etcétera. Todo esto puede solucionarse con amigable composición. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, por la atención, y si tiene alguien alguna pregunta o comentario, pues estaría abierto a eso. Estamos integrando los métodos de resolución a todo y estamos permeando casi todas las relaciones jurídicas, comerciales, sociales en los métodos de resolución, amigable composición, arbitraje, conciliación, mediación, negociación y creo que eso es muy importante para que cambie de alguna manera la cultura en la que estamos en este momento inmersos de resolución de conflictos, pues
se podría llamar violento, porque de todas formas una demanda pues tiene algo de violencia, hay una parte enfrentada, confrontada con la otra. Pero mi pregunta va más orientada a cómo hacemos para que en estas instancias o en estas áreas o del derecho o comerciales, por ejemplo en el deportivo, podamos entender una cultura nueva de resolución pacífica de conflictos y cómo hacemos para incentivar esto, porque pues, nosotros los centros que tenemos Amigable Composición trabajamos muy duro para la difusión, realizamos, mejor dicho, charlas, cursos, de todo lo que podamos hacer para difundir, pero nos quedamos, digamos, corticos porque uno va a ver, digamos, las estadísticas y no está tan usado el método como quisiéramos todos por lo bondadoso que es, ¿no? Y no es tan conocido. ¿Qué hacemos hoy o con quién nos aliamos para que podamos llegar más lejos? Bueno, difícil pregunta, pues digamos que yo creería que una opción es para que la gente interiorice eso, que lo crea. Entonces, pues uno no está aquí en plan de vendedor cansón, de sí, vender algo que la gente no necesita, ¿no? Entonces, la idea para que sea receptivo el mensaje es apelar a lo que eventualmente el receptor del mensaje le interesaría o, o entendería como que le conviene. Entonces, por eso yo resaltaría para el usuario esas cualidades, ¿no? El tiempo, el dinero. Bueno, si usted se va a un juicio, bueno, que nos vamos a tomar 10 años, por ejemplo, que eso ya de entrada es una ventaja frente a la justicia, digamos, ordinaria, que pues hacen su mayor esfuerzo, pero por supuesto el número de jueces no alcanza para el volumen de conflictos pues, que tenemos. Entonces, por eso los operadores de más colaboramos con los jueces, no competimos, no colaboramos, y de hecho somos una ayuda, y los jueces lo han visto así y lo han manifestado, por lo menos yo he sido testigo de eso. Pero entonces frente al usuario, ok, bueno, más allá del tiempo, bien, si bien usted tiene que invertir algo, que usted esperando una decisión, ¿cuál es el costo o sea, uno tiene que hablar el lenguaje del receptor, ¿cuál es el costo de oportunidad o cuál es, porque usted está, su negocio no es estar en litigios, su negocio es vender o hacer, prestar un servicio o hacer una obra. Entonces, usted por estar, si bien el que va a llevar eso es su abogado, pero usted por estar pensando en el conflicto, pues pierde inspiración, pierde tiempo, energía. Entonces, resuelva eso rápido y económico. Entonces, más o menos mostrarle como las ventajas para que poco a poco, y eso frente al usuario y frente a los colegas, eh, digamos, ay, no, es que no se pacta. Sí, bueno, ustedes aconséjenle a sus clientes, a las empresas que asesoran, a las personas que asesoran, mire, esta es una buena alternativa, véndale la idea si usted cree en ella. Entonces, yo apelo también a la colaboración de los colegas en cuéntele las bondades porque esto es un asunto de todos, ¿no? Que igual los propios abogados se pueden beneficiar de esto, ¿no? Entonces, aconséjenle, explíquenle los mecanismos a la gente, aconséjenle a sus clientes que lo pacten. Yo creo que ahí poco a poco, pues vamos generando esa cultura, pero eso es un tema de largo plazo, pero pues digamos que esas sean como dos ideas, ¿no? Mostrarle lo que le conviene al usuario en general y mostrarle al abogado, que digamos también sería un cliente nuestro, por así decirlo, ok, mire, convencerlo, y si usted está convencido, pues aconséjele a su cliente esto. Eso más o menos ahí, esas dos, digamos, actores importantes. ¿Y será, Doc, de pronto que es un asunto de no confianza en la seguridad jurídica del método? Que por ahí en algunas oportunidades he leído algunas manifestaciones que como no tiene segunda instancia, que nos tocaría ir a una controversia contractual por los efectos o algún proceso para controvertir la decisión, de pronto le falta un poquito de fuerza. Digamos, esas son algunas de las cosas que quienes no creen en el método pues nos dicen, y no sé si de pronto también sería algo de pedagogía desde ese ámbito, en ese sentido. Sí, es decir, yo voltearía, como se diría, voltearía la arepa en el sentido de
pues hay más seguridad jurídica, porque si yo voy a apelar, pues es porque estoy en discusión. Si yo no puedo apelar porque confié en un mecanismo, es porque, o yo lo veo así, la gente confía en eso, si no, no hubiera acordado un arbitraje, una amigable composición, estos mecanismos que no tienen doble instancia. De todos modos, tienen unos controles judiciales, ¿no? Como es la anulación o eventualmente la tutela, aunque no recomiendo y esto es un comercial para los colegas, no recomiendo el uso de la tutela porque muchas veces atacar con tutela un arbitraje o cualquier otro mecanismo, pues lo está desnaturalizando, ¿no? Incluso nosotros, aunque esto es arbitraje, pero a nivel internacional, por ejemplo, en Colombia tenemos muy buenas normas, muy buenos operadores, pero a nivel internacional nos tienen un poco de desconfianza los usuarios porque en arbitraje internacional, porque como saben que hay tutela que puede cambiar las cosas a nivel internacional, lo que aquí conocemos con tutela que se llama derecho de amparo, no aplica. Acá los jueces, lamentablemente, algunos, o afortunadamente, no todos, pero a veces se sienten tentados a un excesivo, no sé, garantismo que de pronto no está garantizando, sino pues está pues minando el tema. Entonces yo diría, invitaría, pero eso lo provocamos los abogados, digámoslo así, invitaría a que acogiéramos y respetáramos las decisiones, ¿no? Entonces, tanto de los jueces, por supuesto, bueno, si no estamos de acuerdo, apelamos, lo que sea, pero debemos confiar, los jueces llegan a su cargo por concurso, después de superar mucha gente, muchas pruebas. Los árbitros también tienen un filtro muy fuerte y los demás operadores, entonces debemos confiar en los que resuelven la controversia. Entonces, si realmente no hay un argumento de fondo, ¿por qué solo por tratar de ver si tengo la suerte? A veces yo veo eso así, de, ay, una tutela, pero es que estoy minando, no por ese caso, sino a largo plazo estoy minando la confianza en los jueces, en los árbitros, bueno, y en los demás mecanismos. O sea, incluso eso afecta a la propia justicia ordinaria. Entonces, mi invitación muy amable y respetuosa sería, pues no abusemos de la tutela, ¿no? O sea, apelemos o recursos que sean del caso, pero la tutela de verdad debería ser solo para lo que fue creada, ¿no? Para violación de derechos fundamentales y no por una tercera instancia como a veces se usa de que no nos gustó la decisión en apelación o si no hay apelación, entonces tutela. Incluso no ha llegado al laudo, estuve en un caso que no había llegado al laudo y ponían tutela, pero si todavía no hay decisión y pues todo muy bien, entonces sí, la invitación es confiemos en los jueces, confiemos en los operadores y no minemos los mecanismos, tanto alternativos como la justicia ordinaria por dentro, porque la tutela es para otras cosas más urgentes, no para eso. Bueno, Doc, muchas gracias. De verdad que Con gusto. excelente charla, me encantó y por supuesto queda invitado siempre a Bucaramanga, Claro que sí. ya que no va a ser la próxima semana para el Congreso del Instituto de Derecho Procesal. Ojalá que sea pronto para cualquier actividad del centro y muchísimas gracias a todos los que permanecieron conectados y pues por supuesto nos vemos en nuestro canal de YouTube porque la doctora Viviana muy juiciosamente está pendiente de estos hijitos nuestros que son el ADN de la amigable composición y arbitraje al aula. Muchas gracias, Doc.